Bueno, estamos en vivo, listo. Iniciando un día más o un día menos, es lo que no sabemos. Es el misterio del universo. No sabemos si es un día más o si es un día menos. El tiempo lo dirá. Hoy hablaremos un poco de deudas. ¿Cómo salir de deudas? Una de nuestras seguidoras de las miles o de los millones que nos siguen nos comentaba que habláramos o nos solicitaba que habláramos un poco de cómo salir de las deudas. Pues en mi opinión personal, perdón, yo creería que debemos antes es tener deudas. Hay que construir deuda. Digamos que la economía y el mundo se mueve a través de la deuda. Entonces eh, es muy bueno tener deuda. La diferencia o el detalle es qué tipo de deuda vamos a tener. Si una deuda buena o una deuda mala. Recuerden que están los dos casos, ¿no? Hay deudas que no sirven o que no nos aportan en sí nada más que estrés. Por ejemplo, los grandes gurús de las finanzas recomiendan endeudarse y trabajar con plata prestada o con plata de los bancos. Importante recurrir al sistema financiero, no a los prestamistas ni nada por el estilo, cooperativas, libranzas, cosas así, no. Importante el sistema financiero e importante tener en cuenta las tasas de interés, porque las tasas de interés son mortales y es lo que nos debemos fijar al momento de adquirir una deuda. En la gran mayoría de países, las mejores tasas de interés son las que están respaldadas por inmuebles, preferiblemente. Los bancos o el sistema financiero le encantan esas deudas porque tienen un respaldo sólido y al momento que usted se quede con la deuda, pues tienen asegurado el bien inmueble, por así decirlo, entonces no tienen pérdida. Data 012 nos pregunta las deudas de las tarjetas. Las tarjetas de crédito hay que evaluarlas. Son buenas opciones, pero hay que saberlas utilizar. Por lo general, la gran mayoría de personas no tienen mucho conocimiento y terminan pagando tarjetas de crédito supremamente elevadas. Mientras que la clase media y la clase alta le encantan las tarjetas de crédito porque ellos hablan de plata gratis sin interés. Pero entonces hay que saberla tomar y hay que saberla usar. Ponle, ponle cuidado. Data cero. Los créditos inmobiliarios, las tasas de interés en este momento están en un 11% efectivo anual. ¿Sí? 11%. Las tarjetas de crédito por lo general las prestan con tasa de usura. Estamos hablando de un 25, 30, más del 30%. No sé cuál será el límite de la tasa de usura, pero por lo general está por encima del 25-30%. Estamos hablando que tener una tarjeta de crédito los intereses son el doble o el triple de cualquier otro crédito. Y eso no es todo. La entidad financiera que le otorga la tarjeta de crédito le cobra, adicionalmente le cobra cuota de manejo. Ellos le llaman cuota de manejo. Es decir, un valor fijo por el solo hecho de tener la tarjeta de crédito ya le va a cobrar un monto. Así la utilice o no la utilice, le van a cobrar ese monto. No sé qué valor será, pero es una cuota fija. Entonces, si a eso le sumamos que tenemos una tasa de interés súper elevada, supongamos del 25%, más una cuota fija, pues imagínense cuánto va a pagar de intereses. Eso es mortal. Y eso es lo que le ocurre a la mayoría de ciudadanos. Sacan sus tarjetas de crédito y por eso viven colgados o viven reportados. Lo que no hace la clase media y la clase alta.
¿Qué pasa con estas personas? Ellos adquieren también tarjetas de crédito, pero esas tarjetas de crédito por lo general, como son amigos o tienen buena situación o tienen buena relación con el banco, esas tarjetas de crédito no tienen cuota de manejo. Son libres de cuota de manejo, solo les cobran intereses. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas personas utilizan esa plata del banco, por así decirlo, la plata que está en la tarjeta de crédito, para hacer mercado. Van y hacen su mercado, pero giran a una sola cuota. ¿Y qué es lo que hacen adicional? Antes del vencimiento, ellos están muy pendientes. Antes de que venza esa cuota, ellos se acercan y pagan anticipado. Es decir, ellos manejan esa plata gratis, podríamos decir. O sea, esa es la forma de manejar plata del banco gratis. Porque tú la tienes durante 20, 25 días y no pagas ni cuota de manejo ni paga intereses. Imagínense si no es viable y si no es rentable. Adicionalmente, si tú compras con tarjeta de crédito en ciertos sitios, hay almacenes, estaciones de servicio, te dan puntos. Y entonces esos puntos tú los vas acumulando para a fin de mes, 2 meses, 6 meses, cambias esos puntos por producto. Esa es la forma viable de utilizar las tarjetas de crédito. Pero el inconveniente, nos decía un profesor, el inconveniente de muchas personas es que van y compran un buñuelo y el buñuelo lo mandan a 24 o a 48 cuotas. Imagínense cuánto va a pagar de intereses y cuánto va a salir ese buñuelo, por así decirlo. Y eso le pasa a muchas personas. Dancet18 pregunta, ¿qué factores influyen en la dificultad para salir de deudas? Pues el gran problema de salir de deudas es que por lo general el ciudadano de a pie gasta más de lo que gana. Supongamos que gana un salario mínimo y si hace cuentas, por lo general a fin de mes está gastando más de lo que está ganando. Entonces eso va ocasionando un déficit y va generando deuda y va generando más intereses sobre intereses, y eso es lo mortal. Digamos que tenemos que medirnos mucho en los gastos, en no comprar productos de forma impulsiva. Eso es un problema con las tarjetas de crédito. Cuando se adquiere una tarjeta de crédito es un plástico, no es el dinero habitual que observamos y que estamos acostumbrados a tener en la billetera, es un plástico. Entonces nos antojamos de un televisor, nos antojamos de un computador. Puede hacer que no se requiera ese computador, pero como tenemos la tarjeta de crédito, entonces es fácil decir, no, comprémoslo y lo pagamos con la tarjeta de crédito. El problema es que a fin de mes llega el extracto, llega la cuenta de cobro y nos vemos alcanzados porque no tenemos capacidad para eso. Y el computador no era algo tan indispensable porque el computador, ya teníamos un computador en la casa. Y comprar otro computador simplemente porque me pareció súper super cool, super wow. Entonces no tiene gracia. Algún experto decía por ahí que los lujos, pónganle cuidado a esto. Los lujos se pagan de contado. Los lujos no se pagan a crédito. Esa frase es muy importante. Los lujos se pagan de contado. Entonces cuando vas a comprar un carro, cuando te vas a ir de vacaciones, y si lo analizas como un lujo, se debe de pagar de contado, no a crédito. Y ese es un gran problema de la clase media y la clase baja, que saca créditos para irse de vacaciones. Y entonces sacan, por ejemplo, $5,000, nos vamos para vacaciones, para la playa, y al final del mes, a los 2, 3 meses, estamos supremamente alcanzados porque no hay plata, porque no teníamos para pagar ese lujo, pero lo sacamos a crédito. Algo similar pasa con los vehículos, con el carro. Se compran carros a crédito. Las tasas de interés para los vehículos son supremamente elevadas. O sea, siempre que ustedes vayan a pedir plata a una entidad financiera, pregunten por tasas de interés.
averigüen tasas de interés, porque eso es lo que van a terminar pagando en 5 años, 10 años, 20 años. Es mortal, las tasas de interés son terribles y es el contra de ese dinero. Data 012 nos comenta: los créditos de libre inversión son más accesibles que las tarjetas. ¿Qué papel juega la educación financiera en la prevención y solución de problemas de deuda? Bueno, vamos por partes. Los créditos de libre inversión son más accesibles. Sí, pues digamos que los dos van a la par. Depende de su historial bancario. A ti te sueltan tarjetas, los almacenes de cadena, los bancos te llaman a ofrecerte tarjetas. A mí siempre que me llaman, lo primero que pregunto es: tasa de interés tanto. ¿Tiene cuota de manejo? Sí. Entonces, cuando me dice tiene cuota de manejo, digo no. Qué pena. Las tarjetas, las pocas tarjetas que yo he manejado son sin cuota de manejo. No les acepto a las entidades bancarias cuotas de manejo porque es un costo fijo. Es un costo de mes a mes. Si usted lo utiliza o no lo utiliza, le van a cobrar. Que a veces dicen libre de cuota de manejo por 6 meses. Entonces ahí lo piensa uno, bueno, 6 meses. Se piensa, bueno, necesito tratar de comprar cosas que en verdad importen y que sean necesarias. Por ejemplo, se dañó el celular. Bueno, necesito un celular, comprémoslo con la tarjeta de crédito. Lo enviamos a 6 meses, 5 meses, 4 meses y ya, pero es una inversión que se requiere y cuando se necesite, pero no comprarlo por comprarlo. La educación financiera en la prevención y solución de problemas de deuda. El tema de la educación financiera es que no nos dan educación financiera. Las universidades, los colegios no nos enseñan educación financiera. Digamos que podemos tener profesores de finanzas, de administradores de empresas. Se dan muchos profesores de administradores de empresas, pero cuando tú entras a mirar y se pregunta uno, bueno, pero ¿el profesor ha tenido empresas? No, el profesor nunca ha tenido empresas. Entonces, ¿cómo alguien que nunca ha tenido empresa va a enseñar o a educar o a guiar para crear una empresa? Eso es un poco ilógico. Entonces tengamos mucho cuidado a quién escuchamos. Y siempre replanteemos, siempre indaguemos la información que nos están dando, porque digamos que en el mundo real es donde se aprenden las cosas. Cuando tú haces la práctica, sacas la tarjeta de crédito, te endeudas, te quedas colgado, te reportan a Data Crédito, es que aprendes. Desafortunadamente se aprende así. Esas experiencias amargas son las mejores para aprender, no hay otra opción. En los colegios y en universidades nos enseñan sobre tasas de intereses, porcentajes y todo ese tema, pero no es la vida real. Digamos que cuando nos enfrentamos a la vida real es que nos damos cuenta de la poca educación financiera que tenemos. Creería que si la educación financiera es muy importante brindarla a los menores en el hogar. Es como la conducta, como el comportamiento que le enseñamos a los niños, de que siéntese bien, que haga esto, que haga lo otro. La educación financiera también es supremamente importante. Hay muchos niños, muchos menores que creen que la plata, es decir, que los adultos simplemente van al cajero automático y retiran plata. Y que es súper sencillo, o sea, los niños hay que enseñarles lo complejo que es adquirir dinero. Y ojalá que a los 4 años, 5 años, 10 años se les enseñe, que ellos emprendan, que ellos monten su negocito. Ya sea vendiendo dulces, ya sea vendiendo arroz con leche, ya sea, pero intercambiando algo, para que ellos se den cuenta el esfuerzo y cómo es el proceso de adquirir dinero. Y que no es solo ir y encontrar un cajero y retirar dinero de un cajero, porque pues no es así. Pero ellos en su inocencia creen que así funciona el mundo, que solo es ir a un cajero automático y retirar lo que se necesite
y se compran los dulces que se requieren. Y que el papá no le da dulces es porque no quiere darle dulces, no porque no tenga plata, sino porque el papá no le quiere dar dulces, no le quiere dar lujos al niño, entonces hacen su pataleta. Entonces, importante que los menores aprendan a manejar dinero. Pero digamos que vivimos con un estigma cultural en la sociedad, en la religión, que la religión también aporta mucho ese tema, y es que el dinero es malo, que el dinero es feo, que la gente que tiene mucho dinero es gente mala, es gente corrupta, y pues no, no es así, debemos de ir quitando esos estigmas en la sociedad porque el dinero es bueno, con el dinero se hacen muchas cosas, con dinero se vive bien, pues se vive mejor que sin dinero, desde luego, que no lo es todo, no compra la felicidad, pero sí se parece mucho a la felicidad. Porque uno está aburrido y con plata se va para un centro comercial, se va de viaje y créame que se quita el aburrimiento. Pero sin dinero las cosas funcionan de otra forma. Supongamos que usted está enfermo. Usted con dinero puede contratar buenos médicos. Puede hacerse cirugías, puede pagar muchas cosas. Puede pagar a alguien que esté a su lado, que le lea cuentos, que lo lleve, que lo traiga, que lo transporte si no puede manejar. Se pueden hacer muchas cosas. Se pueden salvar vidas, se pueden crear fundaciones. Muchas cosas se hacen con dinero. Pero desafortunadamente nos han ingresado como que no, que la gente con dinero es mala y que eso no es así. Y es un poco contradictorio porque precisamente para eso vamos a una universidad o para eso nos educamos. En el fondo para tener o adquirir una mejor calidad de vida. Para vivir bien, para que no nos falte nada, por así decirlo. Pero entonces dicen como que no, quiero que mi hijo vaya a la universidad, pero para que sea una buena persona o para que sea alguien en la vida. La palabra del millón, sea alguien en la vida. Si es que uno con nacer ya es alguien en la vida, no hay otra forma. Y el tema de ser una buena persona, pues eso está en el hogar, esos son los valores que nos han inculcado en el hogar. Eso no lo aprende uno, digamos que en el colegio. Principalmente lo aprende uno en el hogar, con su entorno, con los familiares que lo rodean, con los amigos que le rodean. Con ello es que uno se involucra en ciertos valores. ¿Qué hacer cuando una deuda ya no la tiene el banco, sino las casas de cobranza? Bueno, pues eso es muy común. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el banco entrega la deuda a las casas de cobranza, pues es porque el banco ya se aburrió de cobrarte. Ya está mamado de llamar, de enviar correos y no fue posible recuperar ese dinero. Entonces hay empresas como las casas de cobranza que se encargan de seguir cobrando, valga la redundancia. Pero entonces el banco, supongamos que yo adquiero una deuda al banco por $10,000. No le pago al banco, el banco me llama, me pierdo por completo y ya el banco se aburre de cobrarme. Entonces ahí es donde llegan las casas de cobranza y el banco le dice, mire, tengo este personaje, me debe $10,000, no me ha pagado, le vendo esa cartera. Entonces la casa de cobranza le dice, listo, le doy $2,000, por ejemplo. Le doy $2,000 por esa deuda y usted me la vende y yo me encargo de cobrar. Entonces la casa de cobranza va a empezar nuevamente la gestión, va a empezar a llamarle, ya ellos tienen otros mecanismos, tienen otras habilidades. Digamos que ellos se dedican a eso. Ese es el trabajo de ellos, cobrar. Única y exclusivamente tienen un call center lleno de personas, estudiantes llamando a cobrar, buscando familiares de la persona que está en deuda para cobrarle. Y el trabajo de ellos es negociar con el banco para que el banco les venda la cartera por un menor valor, en este caso $2,000, y ellos se van a encargar de buscar la persona para cobrar esos $10,000. En el peor de los casos,
Ellos encuentran la persona y terminan negociando la deuda. Supongamos que la persona ya no paga los $10,000, sino que cancela solo $5,000. Para la casa de cobranza son ganancias, porque digamos que compró esa deuda en $2,000, pero ahora tiene 5,000. Entonces le quedan de ganancia $3,000 para pagar a sus empleados, y pues ese es el negocio de ellos. Me imagino que no siempre recuperan, pero pues en un porcentaje elevado algo recuperan. Ellos deben de tener sus números muy claros y saben hacer ese tipo de negocios. ¿Cómo pueden los emprendedores manejar las deudas de sus negocios? Pues digamos que la deuda es muy buena. O sea, hay que adquirir deuda cuando se tiene negocio, pero hay que ser muy cuidadoso con la deuda y con la rentabilidad del negocio. Supongamos que yo adquiero deuda de $100,000 para mi empresa, para mi negocio. Entonces debo de ser muy bueno con los números y debo de mensualmente, por decir, por ejemplo, al banco tenemos que pagarle $1,000 mes a mes. Entonces mi negocio, con la mercancía que compré, con esos $100,000 que le invertí, que le inyecté al negocio, debe de dar para pagar la cuota al banco y me debe de quedar desde luego un saldo a favor. Así es una deuda buena. Eso es trabajar con los bancos. Es lo que hacen algunos empresarios con el sistema inmobiliario, con comprar casas. Sacan del banco $100,000 y compran una vivienda, X vivienda en ese valor. Pero la arriendan, y la arriendan por decir, si la deuda al banco queda en $1,000, el empresario busca la forma de arrendar esa casa en $1,200. Por decir, compremos una casa esquinera. El empresario ya ha hecho el estudio, ya ha hecho sus números, compra su casa esquinera, lo que hace es dividir la casa, divide la casa, entonces ya no tiene dos inmuebles, ya no tiene un inmueble, perdón, sino que tiene dos inmuebles. Y cada inmueble lo arrienda en $600. Entonces ya son $1,200 que adquiere por la vivienda. Y ya es una ganancia. Digamos que ya en ese sentido se relaja, y si conoce el negocio, pues mes a mes va a tener la plata para pagarle al banco y le va a quedar un saldo a favor para mantenimiento de la vivienda, porque cada año, cada 6 meses hay que arreglar la vivienda, hay que pintar, hay daños, deterioro del inmueble, entonces hay que arreglarla. De la misma forma, no siempre va a estar arrendada, hay vacíos de un mes, 2 meses, que no van a estar los inquilinos, entonces se requiere un capital ahí. Digamos que va a quedar una ganancia muy poca. Muchos dirán, no, pero hacer una inversión de $100,000 para tener una ganancia de 100 o $200 es muy poco. Pero tengan en cuenta que ese bien inmueble va a seguir valorando. Entonces en el plazo de 6 meses, 6 años, 10 años, ya no va a costar los mismos $100,000. Ya va a costar 150 o 200,000 pesos, $200,000, perdón. Entonces ya es una ganancia. Si de pronto me aburro con el inmueble, la zona es aburrida, qué sé yo, se me presenta otro negocio, vendo el bien inmueble, se lo entrego al banco, saldo la deuda y me queda una ganancia. Con esa ganancia invierto en otro inmueble o en otro negocio que tenga para que se presente un buen negocio y que digamos como que bueno, ahí vamos a tener una buena rentabilidad. Entonces, importantísimo el flujo de caja. Por eso a los empresarios les encanta el tema de manejar plata. Sin importar si pertenece al banco, si la ganancia es poca, pero contar con ese flujo de caja, contar con dinero en la cuenta es muy favorable. Empezando que el banco en un futuro te va a decir, como que oiga, usted es buen empresario, usted mueve la cuenta, usted mueve harta plata, tengo una propiedad que le embargué a un cliente, se la vendo. Y se la dejan a un muy buen precio y el mismo banco se la acredita. Porque el negocio de los bancos no son los inmuebles.
El negocio de los bancos es prestar plata. Pero si usted trabaja de la mano con el banco, pues puede tener una muy buena rentabilidad. Hola Driva, dice, ¿cómo puedo medir mi nivel de endeudamiento financiero? ¿Qué factores debo tener en cuenta? Pues digamos que el nivel de endeudamiento, más que tenerlo uno claro, el banco es el que lo tiene muy claro. Ellos tienen unas variables fantásticas. Digamos que en los extractos financieros ellos tienen la capacidad de evaluar cuánta plata le pueden a usted prestar y cuánta no le van a prestar. En ocasiones nosotros somos como un poco testarudos, ¿no? Y como que vemos un negocio y queremos, que el banco nos preste el 100% de la plata para comprar la vivienda. Eso nunca va a pasar. El banco nunca les va a prestar el 100% para un bien inmueble. O nunca les va a prestar para un negocio que a usted se le acaba de ocurrir y que usted no lo ha puesto a prueba. O sea, usted tiene que llevarle buenas calificaciones al banco, por así decirle, para que él le preste dinero. Si usted no tiene buenas calificaciones, y las calificaciones hablo de los movimientos financieros, si usted no tiene buenos movimientos financieros en su cuenta bancaria, el banco no le va a prestar plata. Olvídese. Digamos que ellos prestan lo que analizan que usted puede pagar. Ellos antes de realizar el desembolso, cuando hacen el estudio, lo que hacen es mirar cuántos son sus deudas, qué edad tiene usted, qué nivel de educación tiene usted, cuál es su experiencia, en qué negocio se va a involucrar, cuánto tiempo lleva ese negocio funcionando, qué ganancias en cierta forma le da ese negocio. Todo eso son variables que ellos tienen en cuenta al momento de prestar dinero. Y si usted no tiene claro los números, si no tiene unas buenas calificaciones financieras, el banco entonces le va a decir no, su crédito fue negado, no le podemos prestar plata para ese negocio de gallinas, por ejemplo, porque usted no tiene ni idea de gallinas, nunca ha criado gallinas, usted es un ingeniero en sistemas, usted qué va a saber de gallinas. Entonces simplemente como que le van a decir no, no le prestamos esa plata. O si quiere le damos una tarjeta de crédito con cuota de manejo, pero no le prestamos ese monto porque para ellos no es viable. ¿Qué métodos existen para reducir gastos y aumentar ingresos? Pues digamos que uno no debería de reducir gastos, uno debe de aumentar ingresos, porque los pobres por lo general ya estamos al borde o al límite de los gastos. Que hay cosas que no se deben comprar, cosas innecesarias. Siempre que ustedes vayan, se dirijan a una tienda y se enamoren del televisor, pregúntense y no compren de forma impulsiva. Pregúntense si en verdad lo requieren, si necesitan ese televisor. Si la respuesta es no, pues ya saben, no se metan en esa deuda porque ¿para qué? Lo que van a invertir en ese televisor, inviértanlo, no sé, en cualquier otra cosa, compren ropa en el centro y a sus familiares en Navidad véndanle ropa. Créanme que van a obtener mayor rentabilidad que el televisor. El televisor lo único que va a hacer es quitarles tiempo. Mientras estén viendo televisión, mejor lean un libro o busquen información sobre temas financieros. Pero pues reducir gastos en ocasiones es complejo y es difícil porque ya nos han enseñado, nos han involucrado en que tenemos ciertos lujos, por así decirlo, y quitar esos lujos es difícil, a menos que se cuente en verdad con la voluntad, con una voluntad y que uno diga, bueno, ya no voy a comprar más almuerzo en el trabajo, de hoy en adelante voy a seguir llevando mi almuerzo, lo preparo o que mi esposa lo prepare y llevo el almuerzo y voy a ahorrarme esa plata. Digamos que esos son como los gastos hormigas, ¿no? Y lo que no tenemos en cuenta a veces, ¿no? El café en la esquina, la empanada en la esquina, el pastelito en la esquina, el almuerzo a mediodía, la gaseosa en la tarde, la cerveza el fin de semana. Digamos que no se trata de cortar de chorro ciertas cosas porque es incómodo. Pero si evaluamos
que no está aportando mucho, pues tratemos de darle manejo y reducir esos gastos. Y esa plata, esa plática, invirtámosla en algo. No dejemos esa plata quieta. Así sea un CDT, que no es que dé mayor rentabilidad a un CDT, pero puede tener ahí una plata guardada para cuando se presente un negocio. Por decir que un amigo se va del país y necesita vender una motocicleta de $5.000 que cuesta, pero la va a vender en 2.000 porque necesita la plata. Si usted tiene ese dinero, pues usted la compra y usted sabe que inmediatamente la coloca en venta y la va a vender en 3.000, $4.000. Por mal que la venda en $3.000. Ya se ganó $1.000. Ya empezó a capitalizar y ya entró en el juego de los negocios. Y entonces sigue ahí avanzando. Pero digamos que reducir gastos, es que hay muchos gastos innecesarios. Hay gente que le encanta, o sea, financieramente son muy malos, por así decirlo. Y gastan en cosas que no requieren, compran ropa de manera impulsiva porque van al centro comercial y ven que está en oferta, pero no analizan si en verdad requieren ese producto. Tengan en cuenta que los centros comerciales, las tiendas, son expertas manipuladoras en temas financieros. Entonces ellos colocan sus productos con el 50% de descuento. Pero usted va al mes cuando ya no tiene el 50% de descuento y resulta que está al mismo precio. Entonces como que juegan, o sea, la gente no entiende el juego de estas grandes superficies, de estas grandes cadenas de mercadería y caen fáciles con el tema de los descuentos y que solo por hoy, y no, en ocasiones es puro cuento y en la gran mayoría de veces no se requiere ese producto. Simplemente es, ahí, lo compran y ya. A los 2 meses ya están aburridos con dicho artículo. ¿Es recomendable endeudarme para pagar otras deudas? Esa sí es buena. Digamos que depende. Sí me puedo endeudar, pero teniendo en cuenta la tasa de interés. Digamos que resulta viable cuando vendemos cartera, que tenemos una deuda con un interés del 15% efectivo anual y resulta que otro banco nos compra esa cartera con un interés del 10%. Entonces digamos que ahí sí es viable endeudarnos para pagar esa deuda y vamos a quedar pagando un interés más bajo. Pero hay mucha gente, yo tenía hace mucho tiempo una amiga que, no les miento, manejaba alrededor de unas 5 o 10 tarjetas de crédito. Y la nena lo que hacía era, cuando le llegaban los cobros, iba y adelantaba dinero de tarjetas de crédito para pagar la otra tarjeta de crédito. Y eso era, o sea, eso es muy absurdo, eso es ilógico. Digamos que hacía avances en efectivo, lo cual los bancos te penalizan por esos avances, porque cuando sacas el dinero en efectivo de la tarjeta de crédito, ellos, fuera de los intereses y la cuota de manejo, te van a cobrar otro adicional, otro monto adicional. Entonces es terrible. Y hacen esos avances para pagar una tarjeta de crédito que ya está por reportarse a las centrales de riesgo. Entonces eso no tiene lógica. Lo que diría es que hay que cortar de chorro esas tarjetas de crédito, empezar a pagar y eliminar las tarjetas con intereses más elevados, las deudas más crueles, empezar a elevarlas. Ahí sí aplica lo que nos comentaba Danset de reducir costos. O sea, hay que colocarnos una meta y decir, bueno, voy a ahorrarme tanto, $200 mensuales para pagar tarjetas y empezar a pagar y a pagar y a pagar y no volver a caer en esos errores, porque es difícil de salir después de esas deudas. Es bien complicado colocarse al día. ¿Qué papel juega el ahorro de emergencia en la prevención de futuros endeudamientos? Pues no sé exactamente a qué refiere con ahorro de emergencia. Digamos que sí hay que tener un ahorro.
yo soy compartidario de tener ahorro, pero más que tener ahorro es tener inversiones. O sea, la plata quieta no da ganancia. Tener plata en el banco quieta, que porque la estoy ahorrando por si me pasa algo, por si tengo alguna emergencia, pues no, no soy tan compartidario de eso. Las emergencias y las urgencias desde luego ocurren, pero si tú tienes una buena vida crediticia, unas buenas habilidades financieras, créame que usted va a tener en su círculo de amigos, en su banco va a tener buena relación, y si a usted se le presenta una urgencia y usted tiene un buen historial financiero, en un día, 2 días consigue la plata. No va a necesitar tener ahí $1000 bajo el colchón por si me accidento, por si me resulta una emergencia. No, no va a requerir. Más bien esos $1000 inviértalos. O sea, lo que usted necesita y lo que todos necesitamos es tener un negocio. Un negocio para estarle invirtiendo plata. Y al momento que tengamos una urgencia, si llegara a ocurrir, pues poder echar mano de ese negocio porque ahí hay plata. Por eso es importante el flujo de caja, perdón, porque ahí hay platica y se le puede echar mano al momento que se requiera. Si usted le roba la billetera a un rico, a un multimillonario, se dará cuenta que en la billetera no carga plata. Por mucho tendrá tarjetas de crédito. Inmediatamente llama y las bloquea. La gente que más dinero tiene, que más plata tiene, anda en cero. Y si se les presenta alguna novedad o algo, créame que el mismo celador del edificio les presta plata. Porque tiene más plata en el bolsillo el celador del edificio que no el dueño del apartamento o el dueño del penthouse. No tiene plata. Pero sí la puede conseguir. En un día, 2 días, créame que consigue la plata. Pero esa persona no va a tener una caleta, por así decirlo, debajo de la almohada para urgencias. No, no la tiene. ¿Cuándo es el mejor momento para empezar a invertir? Pues digamos que el mejor momento es ya, o el mejor momento fue ayer. Así de sencillo. El mejor momento ya pasó, o sea, ya fue ayer. Bueno, debo salir. Se presentaron ahí algo y debo salir en estos momentos. Me quedo ahí con las otras preguntas, algunas que no alcanzamos a responder, pero el tema está muy interesante. Igual vamos a seguir trabajando en este tema de finanzas e investigando un poco. Me cuentan ahí cualquier duda e inquietud.